Mariana Carnovali es soprano, cantante lírica y gestora cultural. Desarrolló su carrera en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. En el año 2005, la Asociación Argentina de Críticos Musicales le otorgó la distinción Revelación. En el año 2008, Carnovali recibió una beca del Mozarteum argentino y finalizó sus estudios universitarios de canto en Augsburgo, Alemania. En enero de 2009 ganó un premio especial en el concurso internacional Francisco Viñas en Barcelona. Durante 3 años formó parte de la Ópera Estudio de la Ópera de Zúrich. Actualmente está finalizando un máster en gestión cultural en la Universidad de Zúrich, Suiza, becada por dicha institución. Fue declarada personalidad destacada en el ámbito de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Recibió becas por parte de María Marta Sánchez de Núñez, Mozarteum argentino, Fundación Teatro Colón, Juventus Lírica, Liechtenstein y Leonara Stiftung Suiza. Es fundadora del Festival Maya, Festival por la Diversidad, que se presentó por primera vez en Buenos Aires con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en septiembre de 2022. ¿Qué tal, Mariana? Bienvenida. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Mariana, contame un poco cómo empieza tu interés o a qué edad empieza tu interés por el canto lírico. A muy corta edad, a los 9 años aproximadamente, cuando tuve la oportunidad de escuchar una ópera por la radio, que en ese momento creo que fue La Bohème de Puccini, una ópera que luego tuve la suerte de interpretar, y ahí inició mi curiosidad, digamos, ¿no? Porque era la primera vez que escuchaba una voz colocada, impostada, cantando con una orquesta, y no entendía muy bien qué estaba pasando y por qué el cantante podía cantar tan fuerte por encima de esa orquesta. Y a partir de ahí me empecé a hacer unas preguntas que me hicieron llegar al género lírico, a la ópera. Y para ingresar al género lírico tenés que tener una edad determinada, ¿no? Por el tema del cambio de voz y eso, ¿cómo es? Exacto. Bueno, yo quise comenzar automáticamente a los 9 y creo que a los 11 ya había decidido definitivamente que quería convertirme en cantante lírica y era muy chica, justamente como mencionás, y mis maestros me recomendaron que espere hasta los 15 años aproximadamente. Yo soy una persona bastante ansiosa en lo que hago y no pude esperar hasta los 15 y automáticamente le pedí a mi madre ir al Teatro Colón, ¿no? Porque eso es, digamos, el espacio que nos significa el arte lírico y la música clásica. Y bueno, tuve la suerte de audicionar para el coro de niños, pero ya era muy grande para ingresar. Y me recomendaron iniciar en un coro juvenil femenino que se llama Laguna NAC, que es una agrupación vasca que sigue teniendo sus coros, y ahí inicié, digamos, el mundo del canto dentro de este coro. Pero después a los 12 ingresé al Conservatorio Manuel de Falla. Ya en este momento también quise ingresar como cantante lírica y me dijeron que no, con lo cual ingresé a la carrera de violín, nada más fácil. Y ahí pude comenzar la carrera musical también. Bueno, después tuve también mi carrera como violinista, fue muy valioso para mí. Qué bueno. Y bueno, ¿viajaste a Europa también? ¿A qué edad fuiste? Bueno, Europa, digamos, fue un hecho muy incipiente en lo que era mi carrera, porque las situaciones que yo había empezado muy chica, como te comentaba, y recién a los 14 años pude dar con un maestro que me preparara como cantante lírica solista, Bernardo Toscano, quien fue también el marido de Adelaida Negri, una gran referente en la lírica nacional. Y él me presentó a una mujer llamada Jutta Olson, que era la encargada de los concursos nacionales e internacionales dentro del Colón, y fue quien me escuchó y me dijo, creo que deberías participar de este concurso, Neue Stimmen, que significa nuevas voces en alemán, un concurso internacional que se realiza cada 2 años en Alemania, y ahí fui seleccionada a mis 17 años para viajar a las semifinales, y fue la primera vez que tuve el encuentro con Europa. Así que para mí fue muy valioso, y también fue el encuentro justamente con todo el mundo de la música y de los cantantes líricos internacionales, y al volver ya automáticamente quería
proyectar cuándo sería mi próximo viaje, y sucedió a los 18, a los 19, cuando el Mozarteum argentino me becó por 6 meses de estudios y me quedé a vivir aproximadamente 6 años en esa primera vez. ¿Viajaste sola? ¿La primera vez fuiste sola? Fui sola, acompañada con mis colegas que venían a hacer las semifinales conmigo. Creo que fuimos alrededor de 5 argentinos, bastantes para la gran convocatoria que tiene ese concurso internacional. Y después el segundo viaje, donde ya te quedaste 6 años, ahí fuiste también con un grupo, fuiste sola. Ahí fui sola a los 19 años, de hecho yo no tenía manejo de idiomas, no podía hablar ni siquiera inglés, no tenía ese manejo, pero me recibió una profesora, una maestra en Augsburgo, en una ciudad muy chiquita de Alemania, muy cerca de Múnich, y ella me había escuchado justamente en este último concurso y fue quien me invita a terminar la carrera, la licenciatura, sería aquí, en canto, conjuntamente con ella. Y además fue la persona que me fue preparando para distintos concursos internacionales. Muchos de ellos los he ganado y gracias a eso también me pude quedar todo el tiempo trabajando como cantante, formando parte del Ópera Estudio de la Ópera de Zúrich, en Suiza. Y ese fue mi recorrido. La verdad que estoy muy agradecida porque la experiencia fue hermosa y crecí al lado de la música en Europa. Entonces, siempre siento que la música, no importa dónde vaya, siempre me va a recibir bien. Cuando vos estabas ahí en la Ópera de Zúrich, ¿te cruzabas con sopranos o tenores famosos o ya conocidos? Sí, esa fue la parte más divertida, si se quiere, porque, claro, uno está a 15.000 kilómetros y siente que esa gente viven en un mundo paralelo. Y cuando fui la primera vez a la ópera y me hicieron todo el recorrido de dónde estaba cada instalación, vestuario, maquillaje, peluquería, etc., el primer artista que me cruzo es Thomas Hampson, que es un grandísimo barítono internacional. Y claro, cuando lo vi creí realmente que había sido una visión mía. Alguien parecido. Me di vuelta a ir a él y bueno, tartamudeé un poco al preguntarle si era el maestro Hampson. Me dijo, sí, ¿y vos quién sos? ¿Estás estudiando acá? Qué bueno. Y bueno, nos sacamos la foto que quedó en el recuerdo de mis inicios. Y naturalmente en la época que yo ingresé a la Ópera de Zúrich fue una de sus mejores épocas porque estaba el intendente Alexander Pereira y traía exclusivamente artistas de altísimo nivel. Era muy gracioso porque si en algún momento se enfermaba algún artista, siempre la persona que venía a reemplazarlo era igual o mejor en calidad artística. Así que fueron 3 años, porque en general el lapso son 2 años, pero me contrataron finalmente por 3. Pude también cantar óperas conjuntamente con estos artistas enormes, inspiradores para mí también. Cuando tenés que hacer un papel, un rol en una ópera, ¿cómo es el proceso de preparación, digamos? ¿Cuánto tiempo tienen de ensayo? ¿Marcan cuando dicen que sí, van y están marcando? ¿Me explicás un poco cómo es eso? Qué bien, tenés mucha terminología técnica. Sí. Bueno, los procesos son extensos de por sí porque la voz es un músculo, ¿sí? Es como salir a correr. Una persona necesita estar en constante entrenamiento y además es un músculo que va variando y se va transformando a lo largo de la vida, naturalmente. Entonces, los ensayos inician cuando tomás la partitura y empezás a estudiar la música, y ese proceso es largo o más corto de acuerdo a cómo sean tus capacidades de aprendizaje. Yo tengo como un método muy personal que me ayuda a estudiar la ópera muy rápido, pero después le dedico mucho tiempo a la preparación vocal, a la técnica, cómo voy a abordar ese rol desde lo técnico. Y después llega el primer ensayo en el teatro que se llaman los ensayos de camarín, que te recibe un pianista o una pianista del teatro que tiene justamente la idea musical que le transmite el director musical, ¿no? el que mueve la batuta. Y ahí empezamos el trabajo.
con el piano y con la voz. El piano hace las veces de orquesta y la voz ya canta in voce, como decimos, que es justamente con el volumen, con los matices que queremos que sucedan a lo largo de la obra. Y eso después se traslada a los primeros ensayos de escena primero, ¿sí? Es decir, todo el recorrido físico que se hace a lo largo del escenario, con los colegas, con el coro, si hay figurantes también, con la escenografía, y escenografías que suben y bajan en muchas ocasiones. Y a partir de ahí se llega a un punto donde se vuelve al estadio musical y se ensaya directamente con el director de orquesta, que es el que viene a recabar toda esa información, sobre todo vocal, y nos une en un ensayo que se llama A la Italiana. Bueno, primero un ensayo musical, concretamente con él, que es con el piano y los cantantes. Y después pasamos al ensayo con orquesta y solistas. Y después se suma el coro. Y finalmente todo eso, ahí sí, la italiana, eso va al escenario. Y ahí hacemos el primer ensayo sin vestuario, sin luces, para que todo lo que se estuvo haciendo se pueda engranar perfectamente sobre el escenario. Y después sí, ya tenemos los pregenerales. Y los generales hasta llegar al día de la función, donde tiene que venir el maquillaje, si hay pelucas, si hay luces. Todo eso va modificando la preparación, porque claramente uno no se prepara simplemente para pararse como una estaca y cantar, sino que también tiene que generar momentos de contacto con todo lo que lo rodea. Así que es bastante extenso, son alrededor de 2-3 meses en lo que es el teatro, pero previo a eso, cada cantante es responsable por su propia preparación. Sí. ¿Vos qué crees que es más importante, la técnica o la interpretación? Me refiero, ¿es más importante una buena voz bien ubicada o la interpretación? Bueno, una ayuda a la otra, eso es así. Cuanto uno más ahonda en la técnica vocal, más posibilidades y más herramientas va a encontrar para poder servir a la interpretación. La interpretación sin técnica es posible, ¿sí? Pero a largo plazo también puede traer complicaciones a nivel vocal, porque no olvidemos que sigue siendo un músculo y hay que cuidarlo. Pero creo que en eso corresponde que los maestros también sean bastante inteligentes en cómo guiar a los artistas en la elección del repertorio. Porque una voz, yo ahora tengo 35 años, puedo abordar recién ahora roles que hace 10 años tal vez querría haber hecho, pero no podía, porque mi técnica y mi voz para ese momento no estaban preparados. Y en este momento sí. Entonces también hay que pensar cómo se genera esta técnica para servir a determinado repertorio y la interpretación que necesita ese repertorio, y muchas veces viene aparejado también de qué elegimos cantar. Justamente eso, cuando vos elegís cantar o te ofrecen algo y vos decís, sí, esto lo hago, ¿qué haces con ese rol? ¿Lo lees, lo estudiás? ¿Cómo te imaginas en ese rol previamente? Bueno, yo misma soy una persona que disfruta del estudio completo de la obra, ¿sí? No voy específicamente a la música, o digo, ay, me voy a escuchar en el Spotify la pista tal, que es donde yo canto, ¿no? A mí me gusta saber de toda la ópera, ir también a la referencia literaria, si esa obra viene específicamente de una obra como Shakespeare, no sé, muchas veces Verdi toma referencias de obras de Shakespeare y después las plasma en la ópera. Entonces, a mí me interesa mucho el tema del libreto, qué tiene que ver con lo que se escribió, por qué fue hacia un lugar específico o ahondó en un tema y no en otro, el tema del idioma, lo que se dice, qué dicen los otros personajes. Soy la que en general se sabe de todos los roles, o sea, termino de cantar lo mío y me quedo en un ensayo, porque aparte disfruto mucho del trabajo orquestal, del trabajo con los instrumentos y los colores que se generan dentro de la orquesta,
porque la voz cuando canta acompañada de un contrabajo o de un cello no es lo mismo que si canta acompañada de un violín o de una flauta, cambia hasta la colocación. Y eso es apasionante, para mí es un mundo apasionante y yo estoy muchas horas por día investigando, escuchando. Soy muy crítica de lo que recibo también. No es algo, ay, qué lindo, o no me gustó, sino como que también voy a la parte científica de lo que está pasando y de lo que estoy haciendo, porque eso me da también más herramientas. Y bueno, mi novio es director de orquesta, así que somos un complemento perfecto porque, bueno, hablamos de su visión a través de la orquesta y yo le hablo de la visión a través del cantante y nos vamos complementando en esa información y en ese aprendizaje que es vital, porque el cantante tiene que ser completo, no puede simplemente, puede, pero no debería simplemente pararse y poder cantar, sino que también debería tener como la visión de la película completa para ver cómo se genera también esa interpretación y por qué. O muchas veces, como decía una maestra mía, a veces empiezan la ópera y ya están en el estado anímico en el que termina el personaje. Y el personaje no sabe todo lo que va a transcurrir a lo largo de la historia hasta que llega ese momento específico. Entonces también hay que tener mucho cuidado de en cada preciso momento de cada personaje ser totalmente fiel a ese momento y no teñirlo de drama antes de tiempo o caricaturizarse, porque la realidad es que muchas veces cuando se hace Rossini, ¿no? Por ejemplo, que es un compositor que trabajó mucho la ópera bufa, que tiene mucho humor, muchas veces se dice, ay, lo hago como si yo lo estuviera viendo el personaje. No, vos sos eso. O si estoy interpretando a Ana Bolena, que entra en una locura, para mí no estoy loca, estoy hablando de una realidad que es tangible. El que está afuera dice, no, esta persona está afectada y se ve perturbada por su situación. Pero el artista tiene que decir todo con verdad, con sentimiento real. Y bueno, eso es lo que hace también que después la gente conecte tanto, ¿no? Porque, como yo digo, yo te cuento una historia y se la cuento a 3 personas más y que cada persona va a tener en su cabeza una idealización respecto de su propia experiencia de vida. No es siempre lo mismo. Entonces, cuando uno cuenta, tiene que contar desde su propia historia, que es lo más cercano y lo más real que puede ofrecer, y después cada persona va a hacer su propia interpretación, lo normal y lo natural a cualquier expresión del arte, me parece. Sí, es verdad. Antes de subirte al escenario, los minutos previos, ¿qué haces? ¿Escuchás música? ¿Estás en silencio? ¿Meditas? No sé, la diversidad de cosas que hacen los artistas. ¿Qué haces vos? Mira, en mi caso, yo soy una persona que disfruta mucho de lo que hago a nivel artístico. Sí me pongo muy, muy, muy nerviosa en el primer ensayo con el director musical porque hay una expectativa desde las dos partes y eso me da un poco de nervios. Pero después ya el momento de la función es un día donde yo estoy completamente relajada, tranquila, bueno, haciendo chistes, hay gente que se concentra un poco más, yo no soy una persona que necesite como un ritual previo para salir al escenario, porque considero que todo lo que fue sucediendo fue ayudando a llegar a ese momento. Entonces el estreno para mí es un momento de completo disfrute, y los ensayos también, pero al momento de subir al escenario es simplemente compartir y compartirse con todo el trabajo realizado. Así que lo llevo con tranquilidad, por suerte. Vos después, cuando viniste a Argentina, empezaste a armar, yo diría como si fuera una productora, a producir espectáculos con gente nueva dentro, mezclando, ¿no? Nuevos. Contame cómo fue esa experiencia. Fue una de las experiencias más enriquecedoras que me llevan a estar hoy en un punto de la vida donde también quiero involucrar la producción a mi vida como parte también de lo artístico. Como bien decís, armé una productora, una compañía de ópera independiente,
buscaba sobre todo, después de haber hecho un cambio de registro, yo trabajé muchos años de mezzosoprano y al estar en Europa tanto tiempo, me di cuenta que la voz tenía otras posibilidades y lograba otros sonidos. Y bueno, quise investigar y la voz respondió bien, pero fue todo un proceso llegar a ser soprano o a convertirme en la soprano que siempre quise. Y llegué a Argentina y claramente estaba muy arraigada mi imagen a ese registro, entonces no tenía posibilidades de foguear roles. Esa era la realidad. Digo, ¿cómo? Claro, porque antes de subir de vuelta al escenario del Colón, como había logrado como mezzosoprano, como soprano, necesitaba tener otro recorrido. Y se dio casi naturalmente, porque un amigo mío que ahora está viviendo en Berlín, Rolo, me llamó para cantar con ellos, con un grupo de amigos de él, una bohème, una ópera que había tenido la posibilidad de debutar en el escenario del Teatro Avenida con Juventus Lírica. Y bueno, cuando vi toda la energía que se estaba generando de todas las personas que estudiaban cada rol, y finalmente llegamos a cubrir el elenco, dije, esto lo tenemos que presentar, porque la verdad es que estaba muy bien, y estaba muy bien armado, muy linda energía, y ahí inicié el camino de la productora. La productora y la gestora, que obviamente tiene que encargarse absolutamente de todo lo que sucede antes de que uno pueda subir a ese escenario. Y me acerqué a un teatro, el Teatro Colonial, que queda ahí por Avenida Paseo Colón. Paseo Colón, Paseo. exactamente. Y entré a averiguar y dije, tengo una ópera, armé una ópera, le dije al dueño. ¿Cuánto sale a alquilar la sala? Y él me dio una respuesta muy teatral. Nosotros trabajamos 70-30, ¿no? Que es una modalidad de bordero, de pago, de quién se queda con qué porcentaje de las entradas. En ese momento yo no entendía ni siquiera ese lenguaje y dije, perfecto, dame 3 funciones. Y a partir de ahí, bueno, inicié ese recorrido de entender que, bueno, que había que poner luces, que había que vestir el escenario, que había que generar ensayos también dentro del teatro para que los artistas pudieran trabajar tranquilos después en la función. Hay que pagar un seguro, hay que pagar un seguro. Que, bueno, obviamente el presupuesto que agoté en ese momento, con ese presupuesto, hoy por hoy haría 3 óperas, no solo una, pero todo fue aprendizaje y fue un momento donde descubrí que me generaba una adrenalina hermosa que solo me la generaba el canto. Y dije, bueno, voy a darle una oportunidad a seguir haciendo esto, y llegamos a realizar con la compañía cerca de 35 óperas, trabajamos con 400 artistas, más orquestas, y hoy por hoy también es mi profesión, digo, ¿no? Ahora terminé básicamente, me queda una materia que voy a cursar ahora y termino el máster en gestión cultural en la Universidad de Zurich, en Suiza. Y me encanta, y me fascina, y así también pude gestionar este Festival Maya que sucedió este año. Sí. Sí, de eso quería hablar. Contame del Festival Maya, de qué se trata y bueno, y cómo fue. ¿Es el primero que que hicieron este año? Este año fue la primera edición del Festival Maya, es un evento que viene pensándose hace 2 años y se inició en plena pandemia, todavía lo recuerdo, y tenía la iniciativa de ayudar o de ser un puntapié inicial de una comunidad de apoyo para mujeres artistas que se encontraban con la situación de la pandemia y estando solas y también tratando de contenernos, ¿no? Mutuamente, porque el artista está muy ligado al contacto directo con la gente, con el público, con los escenarios, y de golpe el aislamiento fue muy fuerte y muy duro. Y a partir de ahí empecé a generar diferentes acciones que pudieran ir a grabar, un estudio de grabación, para después mandar eso a distintas audiciones. Y se fue abriendo el círculo, me convocan a través de Acercando Naciones, una ONG, me convocan para hacer el himno de WEF, del Foro Económico Mundial de Mujeres. Y ahí me di cuenta de que había una red enorme de apoyo entre mujeres y organizaciones y empresas que tenían la idea de posicionar el liderazgo femenino, ¿no? Pero claramente yo con la compañía de ópera trabajé con muchos
muchas artistas que venían de distintas diversidades, como digo yo, ¿no? De distintas ramas de la diversidad, de las comunidades LGBTQIA, de la diversidad cultural, los migrantes en Argentina, de la diplomacia también, porque había tenido la posibilidad de conocer a Grisel Schellenberg, que fue la mujer del embajador de Suiza acá en Argentina, y quise unir todos esos pilares, junto con discapacidad y diversidad cultural, como lo decía, en un evento que aunara el arte y la palabra como eje para seguir construyendo realidades en el día a día y encontrar apoyo y poder trabajar conjuntamente, porque claramente si se da el hecho artístico o se da el hecho social en específico, a veces no tiene una continuidad o no tiene un seguimiento. Y acá justamente el Festival Maya busca aunar todas estas voces que vienen trabajando en pos de la diversidad y amplificarlas y juntarlas, ¿no? Porque siempre digo, si uno está solo es difícil, pero si estás acompañado es mucho más fácil. Y así surgió el festival. Fueron 3 días de festival, de workshops, donde asistieron organizaciones como Contrata Trans, ONU Mujeres, FICU, que vinieron a ayudar a este intercambio entre las organizaciones y las empresas, cómo generar mejor empleabilidad para todos nuestros pilares. Después pasamos al programa en la Fundación Santander, que allí pudimos hacer paneles de discusión, algunas experiencias artísticas y sobre todo el encuentro de artistas con organizaciones. Cómo generamos conciencia y cómo visibilizamos. Y después el último día lo realizamos en el auditorio de Belgrano y allí fue todo performático. Todas las diversidades y todos los pilares arriba del escenario, con María Castillo de Lima, artista del Teatro Colón, con orquesta, con show drag, con poesía, con personas autistas, todo en el marco del festival. Y yo siempre digo que el sueño mío en realidad es que en algún momento no haga falta un Festival Maya para poder aunarnos, porque si no siempre estamos seccionados en un lugar o en otro, o en un festival específico, un encuentro específico. Que sea la voz de todas las voces el festival. Busca un poco eso, y creo que hay mucha necesidad también de que estas acciones sucedan, porque nos dimos cuenta también que esta nueva globalización que surgió a partir después de la pandemia, nos unió mucho más, pero nos unió sinceramente, ¿no? Como, bueno, escucharnos, prestarnos atención, ver otras perspectivas, porque a veces queremos ir por una temática, pero terminamos en otra charla y aprendimos de otra cosa, o de otros mundos, de otras historias. Y esto es lo interesante. Maya junta a todas las personas en un mismo lugar donde no vale la discriminación ni la estigmatización. Ahí somos todas personas y somos bienvenidas, y eso es lo que más orgullo me da, porque lo convivo en el escenario del arte lírico constantemente, y esa experiencia la quise como abrir al mundo, a ver si lográbamos lo mismo. Qué bueno. ¿Tenés pensado hacer el año que viene, o sea, seguir con el Festival Maya? Sí, sí. Yo digo que trabajo para Maya. Maya me contrató y justamente me da mucho placer porque siempre se abren nuevas posibilidades. Estuve en una reunión hace muy poquito con un proyecto que se va a llevar a Madrid específicamente, y que tiene esta idea de sumar el festival dentro de la programación. Y siguen surgiendo ideas, porque aparte este proyecto inició en Argentina, pero después yo estoy a punto de comenzar la empresa en Suiza con socios en Suiza, casi todas mujeres. es una coincidencia bastante... sí, yo creo que es un poco la energía que estamos manejando de poder ayudarnos y sentirnos que estamos haciendo algo en pos de algo que va a quedar en el futuro, y hay muchas mujeres trabajando en el festival, pero me da mucha felicidad porque realmente a donde llevo
la temática y donde llevo el proyecto, la gente está ansiosa de que suceda, de que vuelva a suceder, desde cuándo es la próxima vez y cómo vamos a hacer ahora. Así que al lado de mi carrera de cantante lírica está la gestión. ¿Tenés pensado o proyectado algo como cantante lírica, o te vas a abocar solamente al Festival Maya? No, hago un equilibrio mental y emocional entre estos dos caminos que se siguen uniendo, porque la Mariana cantante ayudó muchas veces a que Mariana gestora pueda resolver cosas y viceversa. Creo que todo tiene que ver con no cerrarnos, ¿no? Una idea, una estructura. Hoy leí una frase de la generación Z, ¿no? Como los chicos de esta generación dicen todo menos las estructuras. Estamos dispuestos a todo menos las estructuras. Y yo vengo también de una generación bastante estructurada y trato de decir que en realidad siempre se puede hacer todo y siempre se puede encontrar el momento para gestionar todo lo que quieras hacer. No hay que ponerse un mote o decir yo soy esto o soy esta otra cosa. Yo soy esencialmente artista y todo lo que creo es desde mi lado creativo y artístico, pero al mismo tiempo también, como te decía antes, el estudio de la ópera es un estudio metódico, es un estudio científico, y cuando uno se pone a programar un festival es lo mismo, es un estudio metódico de estructuras y de cómo se va a llevar a cabo de acá a determinado tiempo, entonces todo se correlaciona. Por eso creo que nada está ajeno a nadie y que no deberíamos encerrarnos en esas cajas, como hablamos tanto de la diversidad y de la inclusión y de generar más espacios también a nivel personal, permitirse ser más personas dentro de una misma persona y no decir, puedo esto, porque nos vamos transformando y hoy somos esta persona y mañana somos otra persona y así todos los días. Sí, sí, es la diversidad de uno mismo, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, Mariana, la verdad, te felicitamos en principio por lo del Festival Maya, porque fue un éxito. O sea, fue impresionante. Fue un festival que parece que tenía 10 años de experiencia, porque Sí. estaban por todos lados, porque era simultáneamente en distintos espacios, ¿no? Se producía esos 3 días. Así que bueno, el año que viene esperamos acompañarte ahí en el nuevo festival. Sí, con Mirta Sí, ya hablamos de que esto tiene que suceder, sí. obviamente todo se dio en un lapso muy corto de tiempo, pero la realidad es que queremos seguir sumando voces y gente como, bueno, ustedes que aparte en el Consejo, la trayectoria que están sumando desde el lado del liderazgo femenino me parece que es vital Sí. y es importante contar estas historias para que sea también un eje transformador para otras organizaciones y para otros espacios. Así que también Exacto, gente eso. exacto. Bueno, muchas gracias, Mariana. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós.